Quédate con esa cabaña rota, me dijo mi hija, sin imaginar que yo heredaría 50 millones. Las palabras de Aitana se clavaron en mi pecho como dagas heladas, y por un momento, el tiempo se detuvo en esa sala de estar de su casa en las lomas de Chapultepec, donde los muebles de diseño italiano parecían juzgarme tanto como sus ojos fríos. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 64 años y durante 3 décadas trabajé como secretaria en una empresa de seguros en Ciudad de México. Llevaba puesta mi única blusa decente, una celeste de poliéster que había lavado la noche anterior hasta dejarla impecable. Cuando llegué a casa de mi hija esa mañana de marzo, cargando en mi bolsa de mano descolorida la escritura de herencia que acababa de recibir del notario. El olor a café francés flotaba en el aire acondicionado de su cocina integral, mientras ella revisaba su celular con las uñas perfectas pintadas de rojo vino, ignorando mi presencia como había aprendido a hacer desde que se casó con ese abogado corporativo que nunca me dirigía la palabra sin antes suspirar con fastidio. «Mija», le dije con voz quebrada, «acabo de salir de la notaría. Tu abuela Remedios me dejó algo en su testamento». Aitana levantó la vista apenas un segundo, sus ojos del mismo café de su padre, el hombre que me abandonó cuando ella tenía 8 años, ahora convertidos en hielo puro. «¿Qué cosa, mamá? ¿Más deudas?» Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Durante 36 años, desde que nació, yo había sido su refugio, su fortaleza, su banco personal. Recordé las madrugadas preparando su uniforme del colegio anglo-mexicano, planchando cada pliegue mientras ella dormía, los sábados que me quedaba sin comer para que ella pudiera ir al cine con sus amigas, las noches en vela cuando tenía fiebre, aplicándole paños fríos en la frente mientras murmuraba oraciones desesperadas. «Es una propiedad», susurré, desenvolviendo los papeles notariales con manos que temblaban como hojas en tormenta. «Una cabaña en Tapalpa, Jalisco. Tu bisabuela Remedios me la heredó». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el zumbido del refrigerador Sub-Zero y el tic-tac del reloj Cartier en su muñeca, regalo de su marido por su último ascenso en el despacho de abogados donde trabajaba. Rodrigo entró en la cocina en ese momento, con su traje Hugo Boss recién planchado, y esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante nuestros 8 años de convivencia familiar. Su presencia llenaba el espacio como una sombra fría, y vi cómo Aitana se transformaba instantáneamente en una versión más dura de sí misma, como si necesitara demostrarle que yo no significaba debilidad en su vida ordenada. «¿Una cabaña?» Rodrigo soltó una risa seca. «Carmen, con todo respeto, pero a estas alturas de la vida, ¿no crees que deberías estar pensando en algo más práctico? Como un asilo de ancianos decente». Las palabras me atravesaron como balas. Aitana no lo detuvo. No defendió a la mujer que había sacrificado todo por darle la vida que ahora disfrutaba. En cambio, asintió lentamente, como si su marido hubiera expresado exactamente lo que ella pensaba, pero no se atrevía a decir. «Mamá», murmuró Aitana, sin levantar la vista del celular. «Por favor, no hagas un drama». «¿Sí? Mira, la verdad es que Rodrigo y yo hemos estado hablando. Necesitamos nuestro espacio. Los niños están creciendo. Tenemos compromisos sociales, responsabilidades». La interrumpí con un hilo de voz. «Solo pensé que tal vez, mientras arreglo los papeles de la herencia, podría quedarme unos días contigo. En el cuarto de servicio. No molestaría». «¿Herencia? ¿Tú?» La carcajada de Aitana resonó en la cocina como cristales rompiéndose. «Si lo único que te dejaron fue esa porquería de cabaña en el monte. Mamá, por favor, quédatela. Ahí encajas perfectamente. Solo no me metas en tus problemas». En ese momento algo se rompió dentro de mi pecho. No fue mi corazón. Eso ya se había fracturado tantas veces que había aprendido a funcionar agrietado. Fue algo más profundo. La última hebra de esperanza que me conectaba con la niña que había criado.
la pequeña que me decía, «Eres la mejor mamá del mundo», cada noche antes de dormir. Rodrigo consultó su Rolex con impaciencia. «Carmen, no queremos ser groseros, pero tenemos una comida importante con los socios del despacho. Tal vez sería mejor que...». «Ya entendí», murmuré, guardando los papeles en mi bolsa con dedos entumecidos. Ya entendí perfectamente. Cuando me dirigía hacia la puerta, escuché los susurros. Aitana hablaba en voz baja con su marido, pero sus palabras llegaron a mis oídos como latigazos. «Al fin se va». Ya no sabía cómo decirle que no puede seguir viniendo los domingos. Los niños ya preguntan por qué la abuela siempre se ve tan triste. Me detuve en el marco de la puerta, sin voltear. «Aitana, ¿recuerdas cuando tenías 10 años y te dio neumonía? Estuve despierta 5 noches seguidas, aplicándote compresas y dándote medicinas cada 2 horas. El doctor dijo que mi cuidado te salvó la vida». Un silencio incómodo llenó la habitación. «Nunca más», continué con una calma que me sorprendió a mí misma. «Nunca más voy a pedirte un lugar en tu vida. Que tengas buen día, mija. Que los dos tengan muy buen día». Cerré la puerta suavemente, sin el portazo que mi dolor exigía, porque incluso en mi humillación más profunda, seguía siendo una señora educada. Caminé hacia la parada del autobús con los ojos secos, aunque por dentro llovía granizo. En mi bolsa llevaba 847 pesos, toda mi fortuna, y los papeles de una propiedad que ni siquiera había visto, en un pueblo del que apenas recordaba el nombre de las historias confusas que mi abuela me contaba cuando era niña. En el camión que me llevó de regreso a mi pequeño departamento de renta en la colonia Doctores, miré por la ventana empañada los edificios que desfilaban como fantasmas grises. Una señora mayor, sentada frente a mí, cargaba una canasta de tortillas recién hechas y me sonrió con una calidez que no había sentido en meses. «¿Todo bien, hija?», me preguntó con genuina preocupación. Asentí, incapaz de hablar sin quebrarme. Pero por primera vez en años, una extraña sensación de libertad comenzó a abrirse paso entre el dolor, como una semilla diminuta encontrando una grieta en el concreto para crecer. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos, los recuerdos me golpearon como olas furiosas contra un acantilado. El departamento de 45 metros cuadrados, que había sido mi hogar durante 15 años, se sentía más vacío que nunca. Sus paredes descascaradas, testigos mudos de todas las veces que había elegido pagar la colegiatura de Aitana antes que arreglar las goteras del techo. Abrí el cajón donde guardaba las fotografías, mi único tesoro real, y mis dedos temblaron al tocar la primera imagen, Aitana a los 5 años, con su vestidito blanco de primera comunión que me había costado 3 meses de comidas de frijoles y tortillas. En la foto, ella sonreía radiante mientras yo, con mi uniforme de trabajo arrugado porque había llegado corriendo desde la oficina, la abrazaba con una felicidad que ahora me parecía de otra vida. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Había trabajado turnos extra durante semanas, limpiando oficinas después de mi horario normal, para poder pagarle no solo el vestido, sino también la fiesta que tanto quería, todas sus compañeritas del colegio privado, porque yo me había endeudado para meterla ahí, convencida de que la educación era la única herencia real que podía darle. Tenían celebraciones enormes en salones elegantes. «Mami», me había dicho con esos ojitos café llenos de esperanza, «¿yo también voy a tener una fiesta bonita como Sofía?». Esa misma tarde, pedí un préstamo al señor Juventino, el usurero del mercado de San Juan, sabiendo que me cobraría intereses que me asfixiarían durante meses. Pero ver la sonrisa de mi niña cuando llegamos al salón, modesto, pero decorado con globos blancos y dorados que había inflado una por una hasta marearme, valió cada peso que no tenía. Pasé a la siguiente fotografía. Su graduación de la preparatoria. Ahí estaba yo, con el mismo vestido azul marino que usaba para todas las ocasiones especiales, porque era el único decente que tenía, aplaudiendo mientras ella recibía una mención de honor. Lo que no se veía en la foto era que había trabajado como empleada doméstica los fines de semana durante 3 años para pagarle las clases de regularización en matemáticas, porque mi niña no podía quedar mal frente a sus compañeros de clase alta.
Mamá, todas las mamás de mis amigas tienen carreras universitarias, me había dicho un día, cuando tenía 16 años. Me da pena cuando preguntan a qué te dedicas. Esas palabras me habían atravesado como puñales, pero las tragué en silencio y seguí trabajando doble turno para que ella nunca sintiera que le faltaba nada material. Porque el amor de madre, pensaba yo entonces, se medía en sacrificios invisibles y sonrisas fingidas. La siguiente imagen me partió el alma: su boda con Rodrigo en el Hotel Four Seasons. Aitana resplandecía en su vestido de diseñador, que yo había financiado vendiendo las pocas joyas que me quedaban de mi madre, mientras Rodrigo la miraba con esa sonrisa calculada que ya entonces me ponía nerviosa. Yo aparecía en una esquina de la foto, con un vestido que había comprado en una tienda de segunda mano y que había arreglado yo misma, tratando de verme presentable para los invitados de clase alta, que susurraban cuando pasaba cerca. «Carmen, ¿verdad que estás emocionada de que Aitana se case con un hombre tan exitoso?», me había preguntado la madre de Rodrigo ese día, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe ser un alivio saber que ya no tendrás que, ¿cómo decirlo?, preocuparte tanto por su futuro económico». Me había sentido como un mueble viejo en una casa recién remodelada, algo que debía ser discretamente reemplazado para que el nuevo decorado funcionara perfectamente. Pero el recuerdo que más me dolía estaba en una fotografía pequeña, casi descolorida. Aitana a los 8 años, enferma de dengue, aferrada a mi mano en el hospital público del IMSS. Habíamos esperado 7 horas para que la atendieran, y yo no me moví ni un segundo de su lado. Le cantaba canciones de cuna mientras las fiebres subían y bajaban. Le prometía que todo iba a estar bien, mientras por dentro me moría de terror de perderla. «No me dejes, mami», murmuraba entre delirios. «Prométeme que nunca me vas a dejar. Nunca, mi amor. Mami siempre va a estar contigo. Siempre». Qué irónica resultó esa promesa ahora que era ella quien me había dejado, quien había decidido que yo ya no tenía lugar en su vida perfectamente ordenada. Cerré el álbum y caminé hacia mi pequeño balcón, donde tenía algunas macetas con geranios que cuidaba como si fueran mis únicos hijos. El aire de la noche traía el aroma de los tacos de la esquina, donde la señora Lupita trabajaba hasta altas horas para sacar adelante a sus 3 nietos. A diferencia de mí, ella tenía la suerte de que sus nietos la visitaran cada tarde, corriendo a abrazarla con genuino cariño. Mis propios nietos, Emiliano de 10 años y Sofía de 8, apenas me conocían. Rodrigo siempre encontraba excusas para que nuestras visitas fueran breves y espaciadas. «Los niños tienen actividades extracurriculares. Estamos muy ocupados con el club de golf. Mejor la próxima semana, Carmen». La última vez que los había visto, hace 3 meses, Emiliano me había preguntado con esa honestidad brutal de los niños: «Abuela, ¿por qué siempre te ves triste? Mi otro abuelo, el papá de papá, siempre está riéndose y nos lleva a lugares divertidos». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que su otra abuela tenía dinero para llevarlo a Disneylandia, mientras yo apenas tenía para el camión que me llevaba a visitarlos? ¿Cómo decirle que cuando yo llegaba, la casa se llenaba de una tensión que incluso él podía sentir? El teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era Esperanza, mi única amiga verdadera, la que limpiaba oficinas conmigo en el edificio de seguros antes de que yo me jubilara. «Comadre, ¿cómo te fue con Aitana? ¿Ya le contaste lo de la herencia?». La voz cálida de Esperanza me hizo llorar. Finalmente, después de contener las lágrimas todo el día, me quebré completamente. Me corrió Esperanza. Me dijo que me fuera a vivir a esa cabaña porque ahí encajaba perfectamente. Como si fuera basura que hay que tirar lejos de la casa. Un largo silencio del otro lado de la línea. Esperanza tenía 70 años y había criado a 5 hijos sola, todos profesionistas exitosos que la adoraban y competían por quién la visitaba más seguido. «Ay, comadre», suspiró finalmente. «Yo te dije hace años que no la malcriaras tanto, que no le dieras todo lo que pedía. Los hijos que nunca aprenden a valorar el sacrificio crecen pensando que todo se les debe». Tenía razón, pero ya era muy tarde para arrepentimientos. Había criado a Aitana como una princesa, protegiéndola de todas las dificultades de la vida.
creyendo que si ella nunca sufría lo que yo había sufrido, me amaría eternamente por ello. En cambio, había criado a una mujer que veía mis sacrificios como debilidad y mi amor incondicional como algo que podía dar por hecho. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó Esperanza. Miré los papeles de la herencia sobre la mesa de la cocina. Una cabaña en Tapalpa, Jalisco. Un pueblo que recordaba vagamente de los relatos confusos de mi abuela Remedios, quien siempre hablaba de la casita del bosque, donde su propia abuela había vivido como ermitaña después de enviudar. Creo que voy a ir a ver qué es eso que me dejó la abuela. Total, ya no tengo nada que perder aquí. ¿Estás segura, comadre? Tapalpa está lejísimos, y tú nunca has vivido fuera de la ciudad. No estaba segura de nada. Pero por primera vez en décadas, la idea de desaparecer de la vida de personas que claramente no me querían cerca me daba una extraña sensación de alivio, como cuando te quitas zapatos que te han estado lastimando durante horas y finalmente puedes respirar. Esperanza, ¿sabes qué es lo más triste? Que durante 36 años pensé que estaba construyendo una familia, pero resulta que solo estaba criando a una extraña que usa mi apellido. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas, encontré una carta que Aitana me había escrito cuando tenía 15 años, después de una discusión que ya no recordaba. Mami querida, perdón por haberte gritado. Eres la mejor mamá del mundo y te prometo que cuando sea grande te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Te amo con todo mi corazón. Tu hija que te adora, Aitana. Guardé la carta en mi bolsa, no como un tesoro, sino como evidencia de que alguna vez mi hija había sido capaz de amor verdadero. Y tal vez, solo tal vez, esa niña seguía existiendo en algún lugar profundo de la mujer fría en la que se había convertido. Pero ya no era mi responsabilidad encontrarla. El autobús de segunda clase que me llevó de México a Guadalajara olía a diésel quemado y a los tacos de canasta que vendía una señora en la terminal. Me acomodé en un asiento de plástico agrietado, junto a la ventanilla sucia, mientras el chofer revisaba los boletos con la prisa de alguien que hace el mismo recorrido todos los días desde hace 20 años. Era miércoles por la mañana, y mientras el camión se alejaba de la capital entre el smog y el ruido de la ciudad que había sido mi hogar durante 6 décadas, no pude evitar pensar que estaba huyendo como una criminal. Solo que mi crimen había sido amar demasiado a quien no lo valoraba. La mujer sentada junto a mí, Doña Refugio, resultó ser una de esas personas que la vida pone en tu camino justo cuando más las necesitas. Tenía 73 años. Llevaba un reboza negro cuidadosamente doblado y cargaba una canasta con tortillas hechas a mano que despedían un aroma que me hizo acordar de mi infancia. ¿Va usted de visita a Guadalajara, señora?, me preguntó con esa cortesía natural de la gente de pueblo. Voy más lejos, murmuré, sin ganas de explicar que me dirigía hacia una herencia que mi propia hija había despreciado. Atapalpa. ¡Ay, qué bonito pueblo! Mi compadre tiene una parcela por allá. Tierra rica, bosques preciosos. ¿Tiene familia allá? La pregunta me atravesó como una astilla. ¿Tenía familia en algún lado? Mi hija me había desechado como un trasto viejo. Mis nietos apenas sabían quién era yo, y mi hermano Héctor vivía en España sin haber contestado mis llamadas desde el funeral de mi madre. No, respondí con honestidad brutal. Ya no tengo familia en ningún lado. Doña Refugio me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han sufrido mucho y han aprendido a reconocer el dolor ajeno. Sin decir palabra, desenvolvió uno de sus tacos y me lo ofreció. El estómago vacío hace que todo duela más, me dijo suavemente. Y usted, perdóneme que se lo diga, se ve como si llevara días sin comer bien. Tenía razón. Desde la humillación en casa de Aitana, apenas había probado bocado. El nudo en la garganta no me dejaba tragar nada sólido, y los 847 pesos que llevaba encima tenían que durarme hasta que averiguara qué hacer con esa cabaña misteriosa. El taco estaba delicioso, guisado de puerco con salsa verde, tortilla recién hecha, y mientras lo comía lentamente, Doña Refugio me contó de su vida. Viuda desde hacía 15 años, había criado sola a 4 hijos vendiendo comida en el mercado de su pueblo. ¿Y sus hijos la visitan seguido?, le pregunté, aunque la respuesta me daba miedo. Todos los domingos, mija.
Todos. Mi casa parece kermés los domingos. Nietos corriendo por todos lados, nueras peleándose por quién me ayuda más en la cocina. Mis muchachos discutiendo de fútbol con su papá en el cielo. Se rió con una calidez que me envolvió como abrazo. Pero no siempre fue así. Hubo épocas difíciles, cuando andaban de rebeldes. El más grande me dijo cosas feas cuando tenía 20 y tantos, que era una vieja anticuada, que no lo entendía. ¿Y qué pasó? La vida se encargó de enseñarle. Cuando tuvo a su primer hijo y se desvelaba todas las noches, se acordó de cuántas noches me desvelé yo por él. Cuando se quedó sin trabajo y yo lo ayudé sin reproches, entendió lo que significa el amor de madre. Sus palabras me dieron esperanza y dolor al mismo tiempo. Tal vez Aitana algún día entendería, o tal vez no, pero ya no podía seguir esperando que sucediera para poder vivir mi propia vida. El camión hizo una parada en Querétaro, donde subieron más pasajeros. Una joven madre con 2 niños pequeños se sentó en los asientos de enfrente, y verla lidiar con las travesuras de sus hijos, mientras los consolaba con paciencia infinita, me recordó a mí misma 30 años atrás. «Mami, tengo hambre», le dijo el niño mayor, de unos 5 años. «Ya casi llegamos, mi amor. Ahí va a estar la abuela con comida rica. ¿La abuela nos va a consentir?» «Siempre, mijo. Las abuelas siempre consienten a sus nietos». Cerré los ojos para no llorar. Mis propios nietos nunca habían hablado de mí con esa emoción. Para ellos, yo era la señora que aparecía de vez en cuando con regalos baratos comprados en el mercado, que hablaba diferente a sus papás y que los ponía nerviosos porque siempre parecía estar a punto de llorar. Cuando llegamos a Guadalajara, ya había anochecido. La terminal de autobuses era un hervidero de gente, vendedores ambulantes y el sonido metálico de los altavoces anunciando salidas a destinos que sonaban como promesas de nuevas vidas. Puerto Vallarta, Manzanillo, Colima. Tuve que esperar hasta el amanecer para el camión hacia Tapalpa. Dormité en una banca de metal, usando mi suéter como almohada y cuidando mis maletas como si fueran tesoros, aunque solo contenían ropa vieja y unos pocos recuerdos que ya no sabía por qué conservaba. A las 5 de la mañana, un autobús pequeño y destartalado, de esos que llaman combis, se detuvo frente a la parada. El chofer, un hombre mayor con bigote cano, preguntó con voz ronca: «¿Quién va para Tapalpa?» Solo éramos 3 pasajeros. Yo, un joven con aspecto de estudiante, y una señora que llevaba pollos amarrados en un costal. El camino hacia la sierra se volvió serpenteante y empinado, y con cada curva mi estómago se revolvía más, no solo por el mareo, sino por la incertidumbre de lo que me esperaba. «¿Primera vez en Tapalpa, señora?», me preguntó el chofer, mirándome por el espejo retrovisor. «Sí, voy a ver una propiedad que heredé». «Ah, pues va a encontrar un pueblo muy tranquilo, mucho bosque, aire limpio, bueno para descansar de las preocupaciones de la ciudad. Si tan solo supiera que yo no tenía ciudad a la cual regresar». Cuando finalmente llegamos a Tapalpa, el sol ya estaba alto, pero el aire seguía fresco por la altitud. El pueblo parecía sacado de una postal. Casas de adobe con tejas rojas, calles empedradas, una plaza central con una iglesia colonial que dominaba el paisaje como un gigante benevolente. «¿Conoce usted la dirección?», me preguntó el chofer mientras bajaba mis maletas. Saqué los papeles notariales con manos temblorosas. «Dice aquí, Camino Real número 47, barrio de San Antonio». «Ah, está retirado, como a 2 kilómetros caminando por el sendero del bosque. ¿Está segura de que puede llegar sola?». Miré el sendero que se perdía entre los pinos y encinos. Respiré hondo y asentí. A estas alturas de mi vida, ¿qué más daba caminar sola hacia lo desconocido? Ya había caminado sola por senderos mucho más difíciles. El camino era hermoso pero agotador. Mis piernas de 64 años protestaban con cada paso, y las maletas se volvían más pesadas a medida que avanzaba. El aire olía a tierra húmeda y resina de pino, sonidos que no había escuchado en décadas, trino de pájaros, susurro del viento entre las hojas, mi propia respiración agitada. Cuando finalmente vi la cabaña, mi corazón se hundió hasta los pies. Era peor de lo que había imaginado en mis pesadillas más crueles. Las paredes de madera estaban grises y carcomidas por la humedad,
El techo de lámina tenía agujeros por los que se filtraban rayos de sol como dedos acusadores. Las ventanas no tenían vidrios, sino tablas clavadas que la hacían parecer un ataúd gigante. Me senté en el suelo del porche podrido y lloré sin consuelo. Aitana tenía razón. Esta era exactamente la herencia que yo merecía según ella. Un lugar roto para una mujer rota. Un refugio de desechados para quien ya no tenía valor en el mundo que había conocido. Pero mientras lloraba, algo extraño sucedió. Por primera vez en meses, el silencio que me rodeaba no se sentía como abandono, sino como paz. No había nadie esperando que fingiera estar bien. Nadie a quien decepcionar. Nadie que me mirara como un problema por resolver. Era libre, terriblemente, completamente libre. Y tal vez, después de toda una vida sirviendo a otros, era hora de aprender qué significaba eso. La primera noche en la cabaña fue una pesadilla que no se acababa nunca. Cuando el sol se ocultó detrás de los cerros y la oscuridad del bosque me envolvió como una manta húmeda y fría, descubrí que no había electricidad, no había agua corriente, y definitivamente no había nada que se pareciera a una cama decente. Logré abrir la puerta principal después de forcejear varios minutos con una cerradura oxidada que parecía no haber sido tocada en décadas. El interior olía a humedad, madera podrida y algo más que no quise identificar. Con la luz tenue de mi celular, que ya marcaba apenas una barra de batería y nada de señal, pude ver el desastre completo. Un colchón destrozado por los ratones ocupaba una esquina, manchado con líquidos de colores sospechosos. Los muebles eran esqueletos de madera carcomida, una mesa coja, 2 sillas sin respaldo, un ropero sin puertas que parecía la boca desdentada de un gigante. El piso de madera tenía tablas sueltas que crujían amenazadoramente bajo mis pies, y pude ver que algunos tablones habían desaparecido completamente, dejando huecos negros que parecían pozos hacia el inframundo. «Dios mío», susurré en la oscuridad. «¿Qué hice para merecer esto?» Extendí mi suéter más grueso sobre el colchón arruinado. Me acosté completamente vestida y me tapé con mi abrigo. El frío se filtraba por las rendijas de las paredes, como dedos helados que me tocaban la espalda, y cada sonido del bosque, el ululer de un búho, el crujir de las ramas, algo que sonaba como pasos alrededor de la cabaña, me hacía brincar del susto. Pero lo peor no eran los ruidos de afuera, eran los ruidos de adentro. Ratones corriendo por las vigas del techo, goteras que caían en recipientes imaginarios con un ritmo constante y enloquecedor. Plop, plop, plop. Y un gemido constante de la madera vieja que sonaba como lamentos de fantasmas. «Ahí encajas perfectamente», había dicho Aitana. Sus palabras me torturaron durante horas, repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Tal vez tenía razón, tal vez una mujer rota merecía vivir en un lugar roto. A eso de las 3 de la madrugada, escuché voces. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del cansancio y la desesperación. Pero las voces se hicieron más claras, más cercanas. Eran hombres, hablando en voz baja cerca de la cabaña. «Está ocupada otra vez», dijo una voz áspera. «¿Quién será ahora? Ya van 3 personas este año que vienen a ver esta pinche casucha. La última se fue corriendo al segundo día. Esta también se va a ir. Nadie aguanta aquí más de una semana». Se rieron con crueldad, y después se alejaron dejando un silencio que era peor que sus voces. Entendí que no era la primera persona que había llegado a esta cabaña con esperanzas y se había ido destruida. Era parte de un patrón, una rutina cruel que se repetía como una maldición. No dormí ni un minuto esa noche. Me quedé acostada, tiesa como un cadáver, esperando a que llegara el amanecer para poder evaluar mi situación con luz natural y tal vez encontrar la manera de escapar de este lugar maldito. Cuando finalmente salió el sol, la realidad se veía aún peor que en la oscuridad. El techo tenía tantos agujeros que parecía un colador gigante, y pude ver que durante la noche había llovido un poco, porque había charcos de agua lodosa por todo el piso. Las paredes tenían manchas verdes de humedad que parecían mapas de países inexistentes, y en varias esquinas había telarañas del tamaño de manteles. Salí al porche para respirar aire fresco y evaluar mis opciones. Tenía 623 pesos después de pagar los autobuses.
El boleto de regreso a México me costaría al menos 400 pesos, dejándome con poco más de 200 para comer hasta encontrar trabajo. Y conseguir trabajo a los 64 años, sin domicilio fijo, era prácticamente imposible. Estaba atrapada, literalmente atrapada en este lugar que parecía diseñado para quebrar el espíritu de cualquier ser humano que tuviera la mala suerte de llegar hasta aquí. El celular se me murió completamente esa mañana. Mi último lazo con la civilización se desvaneció con una pantalla negra que no respondía por más que apretara botones. Ni siquiera podía llamar a Esperanza para contarle mi desgracia. Ni siquiera tenía la opción de suplicarle a Aitana que me rescatara de este infierno verde. Caminé hasta el pueblo para comprar lo mínimo indispensable: velas, cerillos, una botella de agua, pan del día anterior que me vendieron a mitad de precio por lástima. En la tiendita de abarrotes, la señora que me atendió, doña Socorro, me miró con curiosidad mezclada con compasión. ¿Usted es la que se quedó en la cabaña de los Herrera?, me preguntó mientras empacaba mis compras en una bolsa de plástico reutilizada. Sí, la heredé de mi abuela. Doña Socorro negó con la cabeza, como si hubiera confirmado una tragedia anunciada. Ay, señora, esa casa está maldita. Desde que murió don Aurelio Herrera hace 15 años, nadie ha podido vivir ahí más de unos días. La humedad, los ratones, los ruidos por las noches, y eso sin contar que está lejísimos de todo. ¿Conoció usted a don Aurelio? Claro, era el ermitaño del pueblo. Vivía solo, no hablaba con nadie. Dicen que se volvió loco después de que su esposa se murió. Los últimos años ya ni bajaba al pueblo. Comía puras hierbas del monte y hablaba solo. Se persignó. Cuando lo encontraron muerto, llevaba días así. Los animales del bosque ya habían... Bueno, usted se imagina. La información me cayó como un balde de agua helada. Había heredado no solo una casa en ruinas, sino una casa donde había muerto un hombre loco, solo y abandonado, como probablemente moriría yo. ¿Y no hay manera de arreglarla? ¿De hacerla habitable? Doña Socorro se rió sin ganas. ¿Con qué dinero, señora? Esa casa necesita que la tumben completa y la vuelvan a hacer. Y aún así, está tan retirada que nunca va a tener luz ni agua corriente. No es lugar para una señora como usted. Regresé a la cabaña cargando mis compras y una desesperación que me pesaba más que las bolsas. Pasé el día tratando de hacer el lugar menos inhabitable. Barrí los ratones muertos, moví el colchón podrido afuera para que le diera el aire. Tapé algunos agujeros del techo con tablas sueltas que encontré tiradas. Pero por más que trabajara, la cabaña seguía siendo un monumento a la desesperanza. Cada tabla que clavaba se soltaba. Cada agujero que tapaba revelaba dos más. Era como tratar de detener una hemorragia con curitas. La segunda noche fue peor que la primera. Llovió en serio, y el agua se colaba por todos lados, convirtiendo el interior en un pantano. Tuve que acomodar ollas y recipientes por todos lados para recoger las goteras, pero el sonido del agua cayendo desde tantos puntos diferentes creaba una sinfonía infernal que no me dejaba ni pensar con claridad. Además, esa noche descubrí que no estaba sola en la cabaña. Había murciélagos en el desván que salían al anochecer con un aleteo que sonaba como aplausos siniestros. Y algo más grande, tal vez una comadreja o un tlacuache, vivía debajo del piso y arañaba la madera toda la noche. Me acurruqué en una esquina, tapada con mis dos suéteres y llorando en silencio, preguntándome si Dios me había abandonado igual que mi familia. ¿Era este su plan para mí? ¿Morir sola y loca como don Aurelio? ¿Para que algún día encontraran mis restos carcomidos por los mismos animales que ahora compartían mi techo? Aitana, susurré en la oscuridad, como si fuera una oración. Aunque me hayas botado como basura, yo te perdono. Pero ojalá algún día entiendas lo que se siente estar completamente sola en el mundo. ¿Tatat? El viento aulló entre los pinos como si fuera la respuesta de todos los espíritus solitarios que habían habitado estos bosques. Y yo me quedé despierta hasta el amanecer, preguntándome si tendría la fuerza para sobrevivir una tercera noche en este lugar que parecía diseñado para devorar almas perdidas. La tercera mañana desperté sin llorar. No sé si fue porque ya no me quedaban lágrimas o porque algo había cambiado durante la noche.
Me levanté del suelo donde había logrado dormir 2 horas envuelta en mi abrigo, y por primera vez desde mi llegada, no sentí ganas de salir corriendo de vuelta a la ciudad. Tal vez era porque ya no tenía ciudad a la cual regresar, o tal vez era porque había tocado fondo tan profundamente que ya no podía caer más hondo, y eso, de manera extraña, me daba una sensación de estabilidad. Salí al porche a ver el amanecer. Los rayos del sol se filtraban entre los pinos creando columnas doradas de luz, y el aire fresco de la mañana olía a tierra mojada y flores silvestres que crecían sin que nadie las cuidara. Por primera vez en meses, no tenía que fingir que estaba bien frente a nadie. No tenía que sonreír cuando no tenía ganas. No tenía que pretender que no me dolía el desprecio constante. Aquí, en medio de la nada, rodeada de ruinas y abandono, era libre de ser exactamente lo que era. Una mujer de 64 años, cansada, herida, pero viva, todavía viva. «Buenos días, don Aurelio», le dije en voz alta a la cabaña, sintiendo que tal vez el espíritu del ermitaño seguía por aquí. «Gracias por el refugio. Sé que no es gran cosa, pero es mío. Nadie me puede correr de aquí». Fue la primera vez en años que había dicho la palabra mío, refiriéndome a un lugar. Decidí bajar al pueblo para comprar algunas herramientas básicas. Si iba a quedarme aquí, y cada vez me parecía más claro que no tenía otra opción, al menos iba a hacer el lugar habitable para una persona, no para una familia perfecta de revista. En la ferretería, un señor mayor llamado don Jacinto me miró con curiosidad cuando le pedí un martillo, clavos y algunas tablas de madera barata. «¿Va a arreglar la casa de don Aurelio?», me preguntó. «Voy a intentarlo, al menos lo suficiente para no morirme de frío». Don Jacinto sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente amable que había visto en semanas. Mi difunta esposa siempre decía que esa casa tenía buen hueso. Solo necesitaba a alguien que la quisiera de verdad. «No sé si la quiero», le dije con honestidad, «pero es lo que tengo». «A veces es lo mismo, señora. A veces es lo mismo». Sme prestó una carretilla para subir los materiales, y cuando le pregunté cuánto le debía por el préstamo, negó con la cabeza. «La solidaridad no se cobra, doña Carmen. Aquí en el pueblo nos ayudamos». Era la primera vez que alguien me ayudaba sin esperar nada a cambio desde... no podía recordar cuándo. En la ciudad, cada favor venía con intereses. Cada gesto amable tenía un precio oculto. Aquí, un extraño me prestaba su carretilla simplemente porque sabía que la necesitaba. Pasé el día trabajando en reparaciones básicas. No tenía experiencia en construcción, pero tenía algo más valioso: tiempo y nada que perder. Clavé tablas sobre los agujeros más grandes del techo, acomodé piedras para nivelar las patas de la mesa, barrí y rebarrí hasta que el piso quedó limpio, aunque seguía siendo desigual. Mientras trabajaba, pensé en todas las veces que Aitana me había dicho que no sabía hacer nada útil. «Mamá, tú no entiendes de estas cosas», me decía cada vez que opinaba sobre decoración, o reparaciones, o cualquier cosa que tuviera que ver con mejorar un hogar. Pero resultó que sí entendía, que mis manos de mujer que había trabajado toda la vida sí sabían cómo sostener un martillo, cómo medir distancias, cómo resolver problemas prácticos. Solo nunca había tenido la oportunidad de demostrarlo, porque siempre había alguien más calificado que me apartaba de las decisiones importantes. Al mediodía, cuando el sol calentaba más fuerte, me senté en el porche ya parcialmente reparado y comí mis tortillas con frijoles, la comida más simple del mundo, pero que sabía a gloria después del trabajo físico. Por primera vez en décadas, había trabajado para mí misma, no para complacer a nadie más. Mi celular seguía muerto, y me di cuenta de que no lo extrañaba tanto como había pensado. ¿Para qué lo necesitaba? ¿Para que Aitana me mandara mensajes fríos de vez en cuando? ¿Para leer noticias que solo me deprimían? ¿Para ver fotos de familias felices en redes sociales que me recordaran todo lo que yo no tenía? Sin el teléfono, el silencio del bosque se volvía más rico. Podía escuchar el viento entre las hojas, el canto de los pájaros, el crujir de mis propios movimientos mientras trabajaba. Sonidos reales de vida real, no las notificaciones artificiales de una vida digital que nunca había sido realmente mía. Esa tarde recibí una visita inesperada.
Una niña de unos 10 años apareció por el sendero, cargando una canasta cubierta con un paño bordado. Tenía el cabello negro recogido en trenzas y unos ojos enormes llenos de curiosidad. ¿Usted es la señora nueva?, me preguntó con la franqueza adorable de los niños. Soy Carmen. ¿Y tú cómo te llamas? Lupita. Mi abuela Socorro me mandó que le trajera esto. Destapó la canasta y mi corazón se derritió. Tortillas recién hechas, un guisado de pollo que olía a gloria y un frasco de agua fresca de Jamaica. Dice mi abuela que una mujer no puede vivir solo de pan viejo y que si va a quedarse aquí, necesita comida de verdad. Acepté la canasta con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en meses que alguien se preocupaba por si yo estaba comiendo bien, por si estaba cuidando mi salud, por si necesitaba algo. ¿Le gusta su casa nueva?, me preguntó Lupita, mirando mis reparaciones con aprobación. Está mejor que ayer, le dije. Cada día está un poquito mejor. Mi mamá dice que las casas son como las personas. A veces se ven muy mal por fuera, pero tienen buen corazón adentro. De la boca de los niños sale la sabiduría más pura. Lupita se quedó un rato ayudándome a acomodar las tablas que sobraron, charlando sobre su escuela, sus amigas, sus sueños de ser maestra cuando fuera grande. ¿Usted tiene nietos?, me preguntó en un momento. Sí, 2, pero viven muy lejos. ¿No la visitan? No muy seguido. Lupita me miró con esa seriedad que tienen los niños cuando procesan información que no entiende completamente. Pues qué tontos. Si yo tuviera una abuela como usted, que hace casitas bonitas y trabaja tan duro, la visitaría todos los días. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Esta niña desconocida me veía con más cariño y respeto del que había recibido de mi propia familia en mucho tiempo. Cuando se fue, prometiendo regresar pronto, me quedé sentada en el porche viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los cerros. Por primera vez en meses, el atardecer no me daba melancolía sino paz. Había trabajado duro, había comido bien, había recibido la visita de una personita que se había alegrado de conocerme. Había logrado que un lugar roto fuera un poco menos roto. Era el primer día en décadas que podía decir que había vivido solo para mí misma, que había tomado decisiones sin consultar con nadie, que había usado mis manos para crear algo mejor de lo que había encontrado. Esa noche, por primera vez desde mi llegada, logré dormir profundamente. El colchón seguía siendo incómodo, las paredes seguían teniendo rendijas, y los ruidos del bosque seguían sonando toda la noche. Pero yo había cambiado. Por primera vez en años, no me dormí pensando en todo lo que había perdido, sino en todo lo que había ganado ese día. Una casa un poco más habitable, una comida hecha con cariño, la amistad de una niña hermosa, y algo que había olvidado que existía: el orgullo de valerme por mí misma. Una semana después de mi llegada, mientras limpiaba el interior de la cabaña por tercera vez, porque cada vez encontraba más mugre escondida en rincones que no había visto antes, me topé con algo extraño. Debajo de una alfombra vieja que había estado usando para tapar un agujero en el piso, noté que las tablas sonaban diferente cuando las pisaba, más hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. Me arrodillé y examiné las maderas más de cerca. 3 tablones tenían marcas de uso diferentes al resto, como si hubieran sido levantados muchas veces. Cuando los moví, descubrí que no estaban clavados sino simplemente acomodados, ocultando lo que parecía ser una pequeña trampilla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En las películas, la gente siempre encontraba tesoros escondidos debajo de los pisos, pero yo no vivía en una película, vivía en la vida real, donde las sorpresas generalmente eran desagradables. Con cuidado, levanté la trampilla. Olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Había una escalerilla improvisada, apenas unas tablas clavadas a la pared, que bajaba a lo que parecía ser un sótano pequeño. Bajé con mi linterna casera, una vela metida en un frasco de vidrio, sintiendo como exploradora de cuevas pero con el corazón en la garganta. El espacio de abajo era pequeño, tal vez de 3 metros por 3 metros, con techo tan bajo que tuve que agacharme para no golpearme la cabeza. Lo que vi me quitó el aliento. El lugar estaba lleno de cajas de madera, baúles viejos
y lo que parecían ser documentos guardados en latas de galletas y envueltos en hules para protegerlos de la humedad. Había también frascos de vidrio llenos de monedas que brillaban débilmente bajo la luz de mi vela. Con manos temblorosas, abrí la primera lata. Dentro había documentos amarillentos por el tiempo, pero perfectamente conservados. Escrituras de propiedad, títulos de tierras, mapas dibujados a mano con tinta descolorida. Todo llevaba el nombre de Aurelio Herrera Morales. Mi abuela había mencionado ese apellido alguna vez, cuando yo era niña. Decía que los Herrera habían sido dueños de medio Jalisco en los tiempos de la Revolución, pero que habían perdido todo por andar metidos en política. Seguí revisando documentos. Había cartas, escritas en una letra elegante y antigua, que hablaban de propiedades en Guadalajara, ranchos en Michoacán, minas de plata en Zacatecas, y al fondo de una caja de madera que parecía un pequeño ataúd, encontré algo que me hizo caer sentada en la tierra húmeda del sótano, un sobre con mi nombre escrito en letra temblorosa, para Carmen Esperanza, cuando esté lista para recibir esto. Lo abrí con dedos que no podían dejar de temblar. La carta estaba fechada apenas 6 meses antes de la muerte de mi abuela Remedios. Querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque finalmente llegaste a la casa de don Aurelio. Sé que parece una burla cruel dejarte una cabaña en ruinas cuando tu hermano Héctor heredó la casa buena de Mérida. Pero hay cosas que Héctor no sabe, cosas que solo tú puedes entender. Aurelio Herrera era mi primo hermano. Cuando se murió su esposa Esperanza, sí, se llamaba igual que tú, y eso no es casualidad. Se volvió ermitaño, pero nunca se volvió loco como dice la gente del pueblo. Se volvió cuidadoso, muy cuidadoso con su fortuna. Los documentos que vas a encontrar ahí abajo son títulos de propiedades que nunca perdió durante la Revolución. Las escondió tan bien que ni el gobierno las encontró. Son tierras que ahora valen millones de pesos, mija. Millones. Pero solo alguien como tú las puede reclamar. Alguien que sepa lo que es trabajar duro, vivir con poco, valorar lo que tiene. Tu hermano Héctor habría vendido todo en un mes para irse a Europa a jugar al señor. Aitana habría usado el dinero para comprarse más cosas que no necesita. Pero tú, mi Carmen, tú sabes lo que es el verdadero valor. Por eso don Aurelio me pidió que te dejara todo a ti, porque eres la única de la familia que nunca pidió nada, la que siempre dio sin esperar. Los papeles están todos en orden. Ve con el licenciado Abundio Castañeda en Guadalajara. Él sabe de esto desde hace años, solo esperaba a que tú llegaras. No te preocupes por parecer codiciosa o ambiciosa. Esta herencia la ganaste con cada noche que te desvelaste trabajando, con cada peso que gastaste en otros antes que en ti, con cada sonrisa que fingiste cuando por dentro te estabas muriendo. Es tuya. Era tuya desde antes de que nacieras. Con todo mi amor, tu abuela Remedios. PD. Aurelio también me pidió que te dijera esto. La mujer que sepa vivir en esta cabaña sin rendirse, merece todo lo que hay debajo de ella. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras se asentaran realmente en mi cerebro. Después revisé los documentos con más cuidado. Había títulos de terrenos en zonas que ahora eran colonias residenciales caras en Guadalajara. Escrituras de ranchos que habían sido convertidos en centros comerciales. Derechos sobre minas que seguían produciendo. En una libreta vieja, con números escritos en lápiz casi borrado, don Aurelio había calculado el valor aproximado de todas sus propiedades. La cifra me marcó para siempre. 52 millones de pesos. 52 millones de pesos escondidos debajo de la cabaña que mi hija había despreciado con tanto desprecio. Me quedé sentada en la tierra, rodeada de documentos que valían más dinero del que había visto en toda mi vida, y no sentí la euforia que hubiera esperado. En cambio, sentí una mezcla extraña de justicia y tristeza. Justicia porque finalmente, después de una vida entera de dar y dar sin recibir, el universo me estaba devolviendo algo. Tristeza porque había tenido que perder todo, mi familia, mi hogar, mi dignidad, para encontrar esta riqueza escondida. Pero sobre todo, sentí algo que no había experimentado en décadas. Poder. El poder de elegir qué hacer con mi vida sin depender de nadie.
El poder de decir no. El poder de ayudar a quien yo quisiera, cuando yo quisiera, de la manera que yo decidiera. Subí del sótano con la carta de mi abuela apretada contra el pecho. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores naranjas y rosas que nunca había notado durante todos esos días de desesperanza. La cabaña se veía diferente ahora. No era una ruina que me había sido impuesta como castigo. Era el cofre del tesoro que había estado esperando a que yo fuera lo suficientemente fuerte para abrirlo. «Gracias, abuela Remedios», le dije al viento que movía las copas de los pinos. «Gracias, don Aurelio. Y gracias, Aitana, por obligarme a venir hasta aquí. Porque sin el desprecio de mi hija, sin su crueldad que me había empujado hasta este lugar perdido, nunca habría encontrado lo que mi abuela había guardado para mí durante años». Esa noche cené las sobras del guisado que me había traído doña Socorro, pero cada bocado sabía diferente. Sabía a libertad, sabía a futuro, sabía a la posibilidad de vivir el resto de mis días como yo quisiera, no como otros esperaban que fuera. Por primera vez desde que llegué a Tapalpa, me quedé dormida sonriendo. Al día siguiente temprano, bajé al pueblo y le pedí a doña Socorro que me prestara su teléfono para hacer una llamada de larga distancia. «Licenciado Castañeda», le dije cuando me contestó. «Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Creo que usted me está esperando». Un silencio del otro lado, y después una voz llena de alivio. «Señora Carmen, he estado esperándola durante 6 años. ¿Cuándo puede venir a Guadalajara?» «Mañana mismo», le dije, con una voz que sonaba más segura de lo que me había escuchado en décadas. «Perfecto. Vamos a hacer millonaria a la mujer que más se lo merece en todo Jalisco». Colgué el teléfono y me quedé parada en la tiendita de doña Socorro, procesando que mi vida acababa de cambiar para siempre. No solo por el dinero, sino porque por primera vez en mi existencia, alguien, mi abuela, don Aurelio, incluso este abogado desconocido, creía que yo merecía algo bueno. Y tal vez, solo tal vez, era hora de que yo también empezara a creerlo. 3 semanas después, regresé a Ciudad de México, pero no como la mujer quebrada que había huido al monte. Regresé como Carmen Esperanza Morales, propietaria legal de 52 millones de pesos en bienes raíces, y con una cuenta bancaria que me daba vértigo cada vez que veía el saldo. El licenciado Castañeda había resultado ser un hombre honesto, de esos que ya casi no quedan. Durante 2 días completos en su despacho de Guadalajara, me había explicado cada documento, cada propiedad, cada derecho que ahora me pertenecía. Terrenos en Zapopan que ahora valían fortunas, un rancho en Michoacán que rentaba a una empresa de eventos, participaciones en minas que seguían dando dividendos cada trimestre. Su abuela y don Aurelio planearon esto durante años. Me había dicho mientras firmaba papeles que me costaba creer que llevaran mi nombre. Él sabía que no tenía familia directa, y ella sabía que usted era la única persona en su familia que entendería el verdadero valor de esta herencia. Pero yo no había regresado a la capital para alardear de mi nueva fortuna. Había regresado porque tenía asuntos pendientes que resolver, conversaciones que sostener, límites que establecer. Mi primer destino fue el banco donde había trabajado Rodrigo durante años, donde yo había ido tantas veces a hacer depósitos o recoger estados de cuenta cuando él estaba demasiado ocupado. Entré vestida con la misma ropa sencilla de siempre, pero con algo diferente en mi postura. Ya no caminaba como si me disculpara por existir. «Buenos días», le dije a la ejecutiva de cuentas. «Quiero abrir una cuenta empresarial». La mujer me miró con esa sonrisa automática que reservan para los clientes que parecen no tener mucho dinero. «Por supuesto, señora. ¿Qué tipo de depósito inicial está considerando?» Saqué el cheque que el licenciado Castañeda había preparado para mí. 8 millones de pesos para empezar, apenas una fracción de lo que ahora poseía, pero suficiente para cambiar la expresión de la ejecutiva completamente. «Dios santo», murmuró, leyendo las cifras 3 veces. «Señora Morales, ¿verdad? Permítame llamar al gerente general inmediatamente». En menos de 5 minutos tenía a 3 ejecutivos del banco ofreciéndome café, galletas y los mejores productos financieros que tenían disponibles. Era fascinante ver cómo el dinero convertía a una señora invisible en alguien digno de atención y respeto.
Pero lo más satisfactorio llegó cuando el gerente general, revisando mi información personal, frunció el ceño con confusión. Disculpe, señora Morales, pero aquí aparece que usted está emparentada con el licenciado Rodrigo Sandoval, uno de nuestros clientes corporativos más importantes. Es mi ex yerno, dije con calma. Y prefiero que mis asuntos financieros se mantengan completamente separados de los suyos. De hecho, prefiero que él no sepa nada sobre mis nuevas cuentas. El gerente asintió con la discreción profesional que el dinero compra automáticamente. Por supuesto, señora. La confidencialidad es nuestra prioridad. Mi segunda parada fue en una boutique cara de la colonia Roma, donde nunca había podido comprar nada, porque una blusa ahí costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Entré y me probé varios vestidos, no porque quisiera lucir millonaria, sino porque quería sentir lo que era elegir ropa sin mirar primero la etiqueta del precio. La vendedora, una jovencita que inicialmente me había ignorado por mi apariencia, cambió completamente de actitud cuando saqué mi nueva tarjeta de crédito empresarial para pagar 3 vestidos y un abrigo que juntos costaban más de lo que había ganado en todo el año anterior. ¿Le gustaría que le apartemos algo de la nueva colección que llega la próxima semana?, me preguntó con renovado interés. No, gracias, le dije amablemente. Esta compra es solo para una ocasión especial. Esa tarde, vestida con uno de mis nuevos vestidos, elegante pero no ostentoso, caro pero discreto, toqué la puerta de la casa de Aitana en las lomas de Chapultepec, el mismo portón negro, la misma fuente en el jardín, la misma sensación de que yo no pertenecía ahí, solo que esta vez, la sensación no venía acompañada de vergüenza, sino de una calma extraña. Rodrigo abrió la puerta, y su expresión cambió inmediatamente. No me había visto desde aquella mañana humillante hacía un mes. Carmen, dijo con esa sonrisa incómoda que ponía cuando no sabía si ser cortés o grosero. ¡Qué sorpresa! Hola, Rodrigo. ¿Está Aitana? Me gustaría hablar con ella. Bueno, sí está, pero estamos a punto de salir. Tenemos una cena importante con... No voy a tardar mucho, le dije con una voz que no admitía discusión. Aitana apareció detrás de él, luciendo espectacular como siempre, con un vestido que probablemente costaba más que mi renta mensual anterior. Al verme, su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, irritación y algo que podría haber sido culpa. Mamá, dijo con esa voz controlada que usaba cuando no quería hacer una escena frente a su marido. No esperábamos. ¿Cómo están las cosas en el pueblo? Muy bien, gracias. ¿Podemos hablar unos minutos? A solas. Rodrigo puso cara de fastidio, pero Aitana asintió y me llevó a la sala, esa misma sala donde me había humillado semanas atrás. Me senté en el mismo sillón donde había llorado en silencio mientras ella me despedazaba con palabras. Mamá, mira, comenzó antes de que yo pudiera hablar. He estado pensando en lo que pasó la última vez que hablamos, y tal vez fui un poco dura contigo. Rodrigo y yo hemos estado comentando que podrías venir a visitarnos de vez en cuando. Tal vez los domingos, si prometes no... La interrumpí levantando una mano. Aitana, no vine aquí para que me pidas perdón. Vine a agradecerte. Su cara se descompuso en confusión total. ¿A agradecerme? Sí. A agradecerte por haberme obligado a irme a esa cabaña rota donde, según tú, yo encajaba perfectamente. Se removió incómoda en su asiento. Podía ver que estaba tratando de descifrar si esto era una trampa, si yo había venido a hacer un drama, si iba a empezar a llorar y a suplicar como había hecho otras veces. Mamá, no entiendo. Resulta que tenías razón. Continué con una calma que me sorprendía incluso a mí. Sí encajé perfectamente en ese lugar, tanto que decidí quedarme a vivir ahí, permanentemente. ¿En serio? No pudo ocultar el alivio en su voz. Pero... ¿y el dinero? ¿Cómo vas a mantenerte? Esa casa está en ruinas. No tienes trabajo. Ah, eso. Sonreí. Resulta que la cabaña venía con algunas sorpresas. Buenas sorpresas. Le conté sobre la herencia de don Aurelio, sobre los documentos, sobre las propiedades que ahora me pertenecían. No mencioné cifras exactas, pero le dije lo suficiente para que entendiera
que ya no era la madre pobre y dependiente que ella había desechado. A medida que hablaba, vi cómo cambiaba su expresión. La sorpresa se convirtió en incredulidad, la incredulidad en algo que parecía pánico. ¿Estás diciendo que heredaste propiedades? ¿Propiedades valiosas? Muy valiosas, mija. Tan valiosas que ya nunca más voy a necesitar que nadie se preocupe por mi futuro económico. El silencio que siguió fue denso y cargado de todo lo que no se había dicho durante años. Aitana se retorcía las manos. Una costumbre que tenía desde niña cuando sabía que había hecho algo mal. «Mamá», dijo finalmente, con una voz más pequeña. Nosotros, tal vez malentendimos las cosas. Tal vez fui muy dura contigo. Es que han sido tiempos difíciles. El estrés del trabajo de Rodrigo, los gastos de los niños. No te preocupes, la interrumpí suavemente. Entiendo perfectamente. Y por eso vine a tranquilizarte. Ya no tienes que preocuparte por mí. Ya no tienes que inventar excusas para no invitarme a cenar. Ya no tienes que sentir vergüenza de tu madre la empleada cuando lleguen tus amigas. Ya no tienes que cargar con esa responsabilidad. Pero mamá, empezó, y por primera vez en años, su voz sonó como la de la niña que había sido. Nosotros nunca quisimos. Yo nunca quise hacerte daño. Lo sé, mija. Y yo nunca quise ser una carga para ti. Me levanté del sillón. Por eso esto es perfecto. Las dos somos libres ahora. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir de la sala. Se me olvidaba. Si algún día quieres visitarme en Tapalpa, eres bienvenida. Pero no como favor que me haces, sino como visita que me das. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. La dejé sentada en su sala perfecta, en su casa perfecta, con su vida perfecta que de repente no parecía tan perfecta, porque había perdido algo que nunca supo valorar hasta que ya no lo tuvo. Esa noche, en mi pequeño hotel cerca del aeropuerto, llamé a Esperanza para contarle todo. «¡Ay, comadre!», me dijo riéndose. Ojalá hubiera visto la cara de esa muchachita cuando se dio cuenta de lo que había perdido. No la perdí, Esperanza. La liberé. Y me liberé a mí misma. Al día siguiente regresé a Tapalpa, pero no en autobús de segunda clase. Renté un coche cómodo con chofer, porque podía hacerlo, y porque quería llegar a mi hogar. Porque eso era ahora la cabaña, mi hogar, con la dignidad que me había costado 64 años encontrar. 6 meses después, mientras tomaba mi café matutino en el porche de mi cabaña completamente renovada, contemplé los cambios que habían transformado no solo mi hogar, sino mi vida entera. La estructura seguía siendo la misma casa humilde donde don Aurelio había vivido sus últimos años, pero ahora tenía electricidad solar, agua corriente de un pozo artesiano, ventanas de cristal que filtraban la luz dorada del amanecer, y un sistema de calefacción que hacía que las mañanas frías de la sierra fueran un placer en lugar de una tortura. Pero los cambios más profundos no eran los que se podían tocar o ver, eran los que vivían dentro de mí. La mujer que ahora despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago, sin la angustia de tener que complacer a alguien para ganarse un lugar en el mundo, era una extraña maravillosa que había estado escondida durante décadas bajo capas de sacrificio y autoanulación. Por primera vez en mi vida, tenía una rutina que había elegido yo misma. Despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no porque un despertador me obligara a cumplir con horarios impuestos por otros. Desayunaba en mi propio jardín, donde había plantado flores que me gustaban a mí, no las que otros consideraban apropiadas. Leía libros que había postergado durante años porque no tenía tiempo, cuando la verdad era que nunca había creído que mereciera tiempo para mi propio disfrute. Mi proyecto más ambicioso había comenzado 3 meses atrás, cuando decidí convertir parte de mi nueva fortuna en algo más significativo que números en una cuenta bancaria. Había comprado una casa grande en el pueblo, la antigua casona de los Mendoza, que llevaba años abandonada, y la había convertido en un refugio para mujeres mayores que, como yo había estado, se encontraban sin hogar y sin opciones. Casa Esperanza. La había bautizado en honor a mi amiga y a la segunda oportunidad que todas merecemos. Ya albergaba a 8 mujeres de entre 50 y 75 años, cada una con una historia de abandono, desprecio,
o simple mala suerte que las había llevado hasta mis puertas. Estaba doña Margarita, de 72 años, cuyos hijos habían vendido su casa mientras ella estaba hospitalizada y se habían dividido el dinero sin preguntarle. Carmen, sí, otra Carmen, de 58 años, que había perdido su trabajo como empleada doméstica cuando la familia para la que trabajó durante 20 años decidió que ya estaba muy vieja para el trabajo pesado. Y Esperanza, otro nombre que el destino había puesto en mi camino, de 65 años, que había cuidado a su esposo durante su larga enfermedad hasta quedarse sin ahorros ni salud, solo para que sus hijastros la corrieran de la casa familiar el día después del funeral. Cada historia era un espejo de lo que yo había vivido, un recordatorio de que el abandono y el desprecio hacia las mujeres mayores era una epidemia silenciosa de la que pocas personas hablaban, pero muchas sufrían. En Casa Esperanza no solo ofrecíamos techo y comida, ofrecíamos dignidad. Cada mujer tenía su propia habitación, pequeña pero privada, decorada según sus gustos personales. Había una biblioteca, un taller de costura, un jardín donde cultivábamos nuestras propias verduras y, lo más importante, un ambiente donde nadie tenía que pedir perdón por existir, por envejecer, por necesitar ayuda. «Buenos días, Carmen», me saludó Lupita, que ahora tenía 11 años y había desarrollado la costumbre de visitarme cada mañana antes de ir a la escuela. Se había convertido en mi nieta del corazón, llenando un vacío que no sabía que tenía hasta que ella llegó a mi vida. «Buenos días, princesa. ¿Ya desayunaste?» «Sí, pero abuela Socorro me mandó esto para usted». Me entregó un plato cubierto con un paño bordado. «Dice que como ayer se veía usted un poco flaca, necesita comer más». Me reí. En los últimos meses había engordado 5 kilos. Los primeros kilos saludables de mi vida, porque por primera vez comía sin el estrés constante que había sido mi compañero durante décadas. «¿Y cómo van las cosas en Casa Esperanza?», me preguntó Lupita, sentándose a mi lado en el escalón del porche. «Muy bien. Ayer llegó una señora nueva, doña Refugio. ¿Te acuerdas que te platiqué del viaje en autobús cuando vine aquí por primera vez? Pues era ella, la señora que me dio de comer cuando yo no tenía nada». «No puede ser. ¿En serio?» «En serio. Su familia también la abandonó cuando se quedó viuda y sin casa. Pero ahora está con nosotras y está feliz». Era cierto. El círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. Doña Refugio había llegado a Casa Esperanza 3 días atrás, traída por un trabajador social que había oído hablar de nuestro refugio. Cuando me vio, se quedó parada en el umbral con lágrimas en los ojos. «Usted es la señora del autobús», había dicho con voz quebrada, «la que iba a Tapalpa sin familia. Y usted es la señora que me salvó la vida con un taco de guisado», le había respondido, abrazándola como a la hermana que nunca tuve. Ahora doña Refugio se encargaba de la cocina de Casa Esperanza, preparando comidas que sabían a hogar verdadero para mujeres que habían olvidado lo que se sentía ser cuidadas con amor genuino. «¿Y qué sabe de su hija?», me preguntó Lupita con la franqueza adorable de los niños. «Poca cosa. Su esposo viene al banco donde tengo mis cuentas, pero yo manejo todo con otros ejecutivos. Él no sabe que soy clienta ahí». La verdad era más complicada. Hacía 2 meses, Aitana había empezado a mandarme mensajes al WhatsApp. Primero fueron discretos, preguntando por mi salud y comentando trivialidades sobre el clima. Después se volvieron más directos, con invitaciones para ponernos al día y sugerencias de que tal vez había malentendidos que podríamos aclarar. El mes pasado había recibido un mensaje que me partió el corazón y me confirmó lo que ya sabía. «Mamá, Rodrigo perdió el empleo en el banco. Los niños me preguntan por qué ya no pueden ver a la abuela rica que vive en el bosque. ¿Podríamos hablar?». No le había contestado. No por crueldad, sino porque finalmente había entendido algo fundamental. El amor que necesita ser comprado no es amor real. Y yo ya había gastado demasiados años de mi vida tratando de comprar cariño con sacrificios. «¿La extraña?», insistió Lupita. Pensé en la pregunta mientras veía cómo el sol se alzaba completamente sobre las copas de los pinos, pintando el mundo de colores que antes no tenía tiempo de notar. «Extraño a la niña que fue», le dije finalmente.
Pero la mujer en que se convirtió, esa mujer eligió su camino hace mucho tiempo, y yo elegí el mío. 1 hora después, cuando Lupita se fue a la escuela con sus trenzas bailando al ritmo de sus pasos alegres, recibí una llamada de mi contador. Señora Carmen, las rentas de este trimestre ya están depositadas. También llegó la oferta de la empresa minera por los derechos de explotación en Zacatecas. Es una cifra muy generosa. La fortuna seguía creciendo, pero ya no me daba vértigo como al principio. El dinero se había vuelto lo que siempre debió ser, una herramienta, no un objetivo, una manera de crear seguridad y oportunidades, no de definir mi valor como persona. Aparte 30% para Casa Esperanza, le dije, como hacía cada trimestre. El resto manténgalo en inversiones seguras. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi cocina pequeña pero perfecta, sonó el teléfono. El número me era familiar. Era Aitana. Dejé que sonara hasta que se cortó. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez contesté. Hola, mija. Mamá. Su voz sonaba diferente. Más pequeña, menos segura. Gracias por contestar. ¿Cómo estás? Nosotros... Las cosas han estado difíciles. Rodrigo perdió el trabajo y los gastos de los niños. Bueno, ya sabes cómo es todo tan caro. Esperé. Ya había aprendido el poder del silencio. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero los niños te extrañan. Emiliano pregunta por la abuela que vive en el bosque mágico. Sofía dice que quiere conocer tu cabaña. ¿Y tú? Le pregunté suavemente. ¿Tú me extrañas? Un silencio largo del otro lado de la línea. Después, por primera vez en años, escuché a mi hija llorar. Sí, mamá. Te extraño mucho. Y siento mucho, muchísimo, haberte tratado como te traté. No sé qué clase de monstruo fui contigo. No sé cómo pudiste perdonarme. Mija, le dije, sintiendo que algo viejo y duro se derretía dentro de mi pecho. Yo te perdoné hace meses. Me perdoné a mí misma por haber permitido que me trataras así. Y ahora te perdono a ti por haber creído que era normal. ¿Podrías... ¿Sería posible que fuéramos a visitarte? Solo si tú quieres. Solo si no es molestia. Miré por la ventana hacia Casa Esperanza, donde las luces empezaban a encenderse, y donde 8 mujeres que habían sido desechadas por sus familias, ahora tenían un hogar donde su valor no dependía de su utilidad para otros. Claro que pueden venir, le dije, pero van a encontrar a una madre diferente de la que dejaron. Una que ya no ruega por amor ni pide perdón por existir. Una que da lo que puede dar, cuando puede darlo, de la manera que considera correcta. Eso suena perfecto, mamá. Cuando colgué, salí al porche a ver las estrellas que brillaban con una intensidad que solo se puede apreciar lejos de las luces de la ciudad. Por primera vez en mi vida, el futuro se extendía ante mí como un camino iluminado, lleno de posibilidades que yo misma había elegido. En unos días, mis nietos conocerían a su abuela verdadera. Aitana se encontraría con la madre que nunca había tenido oportunidad de ser, porque estaba demasiado ocupada tratando de ser la madre que otros esperaban que fuera. Y yo seguiría siendo Carmen Esperanza Morales, la mujer que aprendió que a veces hay que perderse completamente para encontrarse de verdad. La cabaña rota se había convertido en el hogar más hermoso del mundo. No porque fuera perfecta, sino porque era mía. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, menospreciada por quienes más amas? ¿Has conocido a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal, para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.